Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Sergio. Bienvenido al Semillero de Fusiones y Adquisiciones. Estamos muy contentos de que nos acompañes el día de hoy. Hoy con Alejandra vamos a moderar esta charla sobre los pactos de indemnidad en los contratos de compraventa de acciones. Pero antes que nada es muy importante pues que te conozcan. Sergio es abogado de la Universidad Javeriana y máster en Derecho de Años de la Universidad de Girona. Es profesor de la Cátedra de Obligaciones en la Universidad de los Andes y de Responsabilidad Civil en la Universidad Javeriana. Ha publicado varios libros en materia de derecho de daños en Colombia y España. Es socio de práctica de daños e indemnizaciones de DLA Piper Martínez Beltrán, donde interviene con gran frecuencia en la redacción y reclamación de pactos de indemnidad. Ahora Alejandra nos va a contar un poquito del tema para hacer la introducción y empezamos. Bueno, pues buenas tardes a todos. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sergio, también por acompañarnos. A manera de introducción, simplemente un pacto de indemnidad es un acto jurídico en virtud del cual se crea una obligación de resarcir un perjuicio, de indemnizar un perjuicio, siempre y cuando se cumplan con las condiciones suspensivas ya previstas dentro del pacto mismo. A lo largo de la charla vamos a estudiar los pactos de indemnidad y su confluencia, su relación en las transacciones de fusiones y adquisiciones, sobre todo teniendo en cuenta sus problemas de aplicación, dada la escasa regulación legal, dada la poca profundidad con la que la doctrina ha abordado el tema y dada nuevamente la escasa y, en mi opinión, incluso contradictoria jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre la misma esencia de la figura. En parte, a manera meramente enunciativa, partes de un ejemplo de estas problemáticas de aplicación están dadas, por ejemplo, entre las tensiones entre el principio de reparación integral y los límites a la autonomía de la voluntad privada, están dados también por la legitimación para el cobro del beneficio, incluso por la incidencia de la conducta del beneficiario de la indemnidad y una tendencia generalizada, una proclividad a confundir el pacto de indemnidad con cláusulas penales o con cláusulas de garantía de buen funcionamiento. Todo esto nos deja un poco más de preguntas que de respuestas, por lo que ya con esto le doy la palabra a Sergio, quien muy seguramente nos ayudará a responder estas dudas. Si tienen alguna pregunta, por favor, déjenla en el chat y las contestaremos bien a lo largo de la charla o al final de la misma. Muchísimas gracias, Sergio. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, María José. Y si todos me están escuchando bien, si no me hacen una seña, por favor, quiero, por supuesto, empezar por hacer un agradecimiento muy especial al Semillero por esta invitación. Me honra mucho. Conozco de tiempo atrás de las actividades del Semillero. Creo que están haciendo una gestión en materia académica muy importante, de manera tal que estoy muy honrado en poder participar en este evento con ustedes. Sin más preámbulos, abordemos entonces el objeto de esta conversación que tiene que ver precisamente con los pactos de indemnidad en los contratos de compraventa de acciones. Y tal vez la primera reflexión que quisiera hacer es que revisando ayer el contenido de la conversación, observaba que el título tal vez amerita un complemento y es los pactos de indemnidad en los contratos de compraventa de acciones en el derecho colombiano. Y creo que ese apellido de en el derecho colombiano realmente tiene una importancia estructural
porque esta figura, como lo veremos en un par de diapositivas, es realmente una figura que tiene unos orígenes en otras tradiciones. El derecho colombiano un poco la ha venido importando a través de trasplantes legales que vienen en su mayoría del derecho anglosajón. Y eso conlleva a que, a pesar de que hoy suelen ser pactos que tienen formas relativamente estándar en los contratos, particularmente en compraventa de acciones y también compraventa de activos, etcétera, pues en realidad muchas de esas formas estándar no encajen perfectamente bien en lo que tiene el ordenamiento jurídico colombiano. Por esa razón, trataré de centrarme es en los desafíos que generan los pactos de indemnidad si se aplican al caso colombiano. Desafíos que, en mi opinión muy respetuosa, en ocasiones pasan inadvertidos en la etapa negocial o cuando se están estructurando estas operaciones de M&A, de fusiones y adquisiciones, y solo vienen a surgir cuando llegan las primeras reclamaciones, que es el escenario tal vez desde donde yo puedo contribuir, porque allí es donde se empiezan a evidenciar, por ejemplo, en la esfera arbitral o en algún caso incluso judicial, los problemas que tienen. Entonces me voy a centrar en los principales aspectos bajo derecho colombiano. Y en ese contexto, por supuesto, tal vez la primera pregunta obligada es, ¿qué es un pacto de indemnidad? Tal vez debemos arrancar por allí, nuevamente bajo la lente del derecho colombiano. Digamos que un pacto de indemnidad, si uno quisiera tratar de hacer alguna definición, y me disculpan tal vez la obviedad, porque estoy aquí tal vez en un concepto que para todos puede ser relativamente obvio, pero si quisiéramos hacer alguna definición general, podríamos decir que es un acto jurídico por el cual una persona, que vamos a denominar deudor, asume o crea a su costo una obligación de reparar los perjuicios que surjan de un evento determinado, siempre que se cumplan las condiciones previstas en ese pacto. Esta definición suena simple, en el sentido en que enfoca precisamente la indemnidad como un acto que crea una obligación indemnizatoria. Pero en realidad creo yo que tiene varios aspectos a los que, como diría por allí algún autor colombiano, se les puede sacar capul. ¿En qué sentido? Lo primero es que, tal vez como lo veremos más adelante, el pacto de indemnidad es típicamente un acto jurídico, es decir, es una manifestación de la voluntad que procura directamente crear un efecto. Esa manifestación de la voluntad en su condición de tal se comporta de manera semejante a un contrato o de manera semejante a un acto jurídico unilateral. Aquí lo que tenemos entonces es una expresión volitiva. Las partes por su propia voluntad asumen un determinado contenido a partir del cual surgen obligaciones específicas. Y esto va a tener un impacto enorme porque en su condición de acto jurídico, el pacto de indemnidad en Colombia se rige por los lineamientos propios de un acto jurídico. Su género, por llamarlo de alguna manera, siguiendo un poco la teoría de la lógica en cuanto a que tenemos que definir según el género próximo y la diferencia específica, si nos pidieran ubicar a los pactos de indemnidad en un género, podríamos decir que son actos jurídicos. Pero tienen una característica particular que traduce también allí la definición, y es que si partimos de la base de que los actos jurídicos son aquellas manifestaciones de la voluntad directa y reflexivamente encaminadas a producir un efecto jurídico, el pacto de indemnidad como acto jurídico procura o persigue un efecto concreto, crear una obligación indemnizatoria. La materia prima con la que juegan los pactos de indemnidad es la creación de obligaciones indemnizatorias. Quiero hacer aquí una analogía que de pronto es un poco obvia, pero sirve para ilustrar en algo lo que estoy mencionando. Si decimos que el contrato de compraventa es un acto jurídico de naturaleza, en este caso contractual, por el cual una parte se obliga a transferir el dominio de una cosa a otra a cambio de un precio, y entonces en el contrato de compraventa el efecto jurídico reflexivo es la transferencia del dominio teniendo como contraprestación el precio. En el caso del pacto de indemnidad, el objeto específico es una obligación indemnizatoria. Fíjense entonces, y me voy anticipando ya algo que voy a mencionar a futuro y que me va a servir tal vez para orientar muchas de las discusiones, que el pacto de indemnidad es una figura un poco extraordinaria, o alguno diría un poco un extraterrestre jurídico,
Porque en el pacto de indemnidad concurren dos figuras que usualmente no se ven. El acto jurídico como fuente de la obligación, pero al mismo tiempo la obligación indemnizatoria, que por regla generalísima se origina en un hecho jurídico. Y me quiero detener aquí. La mayoría de los desafíos que suponen los pactos de indemnidad, como lo veremos más adelante, es que en ellos confluyen dos elementos que normalmente no están en la misma ecuación: los actos jurídicos y las obligaciones indemnizatorias que usualmente se derivan de hechos jurídicos. Por eso el pacto de indemnidad supone una regulación de una obligación, la indemnizatoria, que usualmente no tiene regulación. Y este es tal vez el primer rasgo del ADN de los pactos de indemnidad. Son actos jurídicos de carácter indemnizatorio. En ellos se encuentran dos figuras que usualmente no se encuentran: el acto jurídico y la obligación indemnizatoria, que usualmente es una consecuencia de un hecho jurídico. Por eso ven ustedes que en la primera parte de la definición, que sugiero y por supuesto sujeta toda la discusión, es que es un acto jurídico por el cual se crea en cabeza del deudor la obligación de reparar los perjuicios que surjan de un evento determinado. Pero aquí viene entonces la tercera característica. Primera característica, un acto jurídico. Ese acto jurídico regula una obligación indemnizatoria. Segunda característica. Pero tercera característica. En mi opinión, esto ha generado una enorme discusión con las personas que he conversado este tema, pero yo estoy firmemente convencido de que es así. Los pactos de indemnidad tienen un tercer elemento esencial, y es que son, por esencia, perdón la redundancia, condicionales. Fíjense ustedes que en la definición estamos diciendo que debe haber el acto jurídico que crea en cabeza de una de las partes la obligación de indemnizar siempre que ocurra algo. Ese algo es un hecho futuro e incierto del que depende la existencia de la obligación. Si recordamos nuestras clases de obligaciones 1, eso es una típica condición, más concretamente una condición suspensiva. El pacto de indemnidad, en su esencia, no solo tiene el carácter de acto jurídico, no solo juega con la obligación indemnizatoria, sino que es esencialmente condicional, porque la existencia de la obligación indemnizatoria pende de un hecho futuro e incierto, que son precisamente los eventos regulados en la indemnidad concreta de la que se trate. Si ese evento condicional no se cumple, no hay lugar a obligación indemnizatoria. Por esa razón, tres rasgos, en mi opinión, integran la esencia de los pactos de indemnidad conforme a norma colombiana: el acto jurídico por el cual se impone en cabeza de una parte la obligación de reparar, este es el objeto concreto, los perjuicios que sufran de un evento determinado y en las condiciones de ese evento, que es el tercer elemento, que es básicamente un pacto condicional. Simplemente para ser muy sincero académicamente, creo yo que en la primera parte hay un gran acuerdo, en la segunda parte del condicional todavía genera dudas. Me dicen personas con quien he tenido la oportunidad de discutir este tema, que no necesariamente es condicional, que puede tratarse de hechos futuros y ciertos, por ejemplo, no futuros e inciertos. Pero yo la verdad no creo mucho en esa reflexión, porque si el hecho no es futuro e incierto, sino que es un hecho futuro y cierto, eso ya no es propiamente un pacto de indemnidad. Podrá llamarse una garantía, una eventual deuda solidaria, pero no propiamente el pacto de indemnidad. El pacto de indemnidad supone un alia inherente, que es la incertidumbre de saber si el evento va a ocurrir. Si lo que, por ejemplo, el vendedor dice es: oiga, yo sé que se va a materializar una contingencia fiscal en 2023, y eso lo sé desde hoy, ya es claro que se va a materializar, yo le pago por esa contingencia fiscal. Fíjense ustedes que eso no es un pacto de indemnidad, eso es a lo sumo o una garantía o incluso una deuda solidaria. Yo me endeudo con la compañía por pagar esa obligación concreta, incluso una fianza, pero no un pacto de indemnidad. El pacto de indemnidad supone que ex ante las partes no saben si la contingencia se va a realizar y en consecuencia acuerdan que de realizarse la condición procederán a realizar el pago. Estas son las tres características fundantes que se expresan en un ejemplo. Yo aquí traigo algunos ejemplos que he tomado de algunos contratos, me parece útil, que es este que ustedes ven aquí. Este es un típico pacto de indemnidad, muchos seguramente ya conocen ejemplos, que básicamente dice:
Sujeto a lo previsto en esta sección, los vendedores, estoy en un contrato de compraventa de acciones, se comprometen en los términos y condiciones de responsabilidad de los vendedores a defender, indemnizar y mantener indemne al comprador en relación con cualquier pérdida sufrida o incurrida por, o ocasionada por, que se derive de, y trae unos eventos. Noten ustedes que cumple con todas las características que acabo de mencionar. Un acto jurídico, nadie duda que es una manifestación de la voluntad directa y reflexivamente encaminada a producir un efecto en derecho. ¿Cuál es el efecto? La obligación indemnizatoria. Fíjense ustedes que se dice que los vendedores se comprometen, están asumiendo una obligación a defender, indemnizar y mantener indemne. Allí está la obligación indemnizatoria. Por los perjuicios o las pérdidas que sean resultado, estén relacionadas o se deriven de inexactitudes, faltas de veracidades, omisión o incumplimientos de declaraciones y garantías. Evento condicional 1. Es un hecho futuro e incierto. No sabemos si van a ocurrir inexactitudes, falta de veracidades, omisiones o errores. Ese es básicamente un evento condicional. Perdón que allí cometí una imprecisión, que esto llevaría a que los detractores de la tesis de la condicional me critiquen. Lo que no sabemos no es si hay inexactitudes, porque alguien me podría decir que ese es un hecho pasado, entonces ya no es condicional. Lo que no sabemos es si va a haber pérdidas derivadas de una inexactitud, falta de veracidad, omisión, error o incumplimiento de representaciones o garantías. Entonces, como no sabemos, si llega a haber una pérdida derivada de ese evento que está en el Romano 1, ese es un suceso futuro incierto, una típica condición. Lo propio, pérdidas derivadas de cualquier acto u omisión u hecho u omisión relacionados con la compañía, o pérdidas derivadas del incumplimiento total o parcial de cualquier acuerdo, o pérdidas derivadas de las indemnidades o las indemnizaciones especiales. Noten ustedes que en todos los casos estamos hablando de sucesos futuros e inciertos de los que depende el surgimiento de la obligación, es decir, típicas condiciones. Por eso creo que la indemnidad es un acto jurídico que básicamente crea en cabeza de la parte que indemniza la obligación de reparar los perjuicios que surjan del evento condicional en los términos en que esté regulada la condición. Con eso en mente, entonces la pregunta obligada a continuación es ¿cuál es el origen y la naturaleza? En el origen no me quiero detener realmente mucho. El derecho comparado básicamente atribuye el origen de los pactos de indemnidad a las tradiciones de common law, más que a una práctica de mercado, realmente a una necesidad. Y es que cuando se trataba o se trata de compraventa de activos complejos, el common law o los sistemas de common law, perdón, usualmente enfrentaban una problemática común y es la aplicación del principio caveat emptor. Todos recordamos del contrato de compraventa que el principio caveat emptor nos dice que el cuidado corre por cuenta del comprador. Según este principio, el comprador tenía entonces el deber de informarse suficientemente acerca de la situación del activo que estaba comprando. Si se desarrollaba o se desarrolla, porque el principio sigue vigente, alguna contingencia, en principio no tenía por qué asumirla el vendedor en la medida en que era parte del deber de información del comprador, informarse, perdón la redundancia, y asumir las contingencias derivadas de la falta de información. Sin embargo, cuando se trataba de la adquisición o enajenación de activos complejos, la aplicación de este principio caveat emptor generaba grandes dificultades, porque si pensamos, por ejemplo, en una compraventa de acciones, conocer las contingencias a las que está sujeta una determinada sociedad implica adentrarse en una gran cantidad de complejidades contables, financieras, jurídicas, por las cuales es factible que no se le pueda exigir al comprador que esté completamente informado. Sin embargo, si aplicábamos estrictamente el principio caveat emptor, cuando surgía alguna de estas contingencias, el comprador que pretendía reclamar terminaba enfrentado a situaciones diabólicas en términos prácticamente procesales, porque no tenía cómo explicar que no era dentro de sus facultades o dentro de sus capacidades, no estaba allí la posibilidad de informarse. Razón por la cual no tenía por qué asumir la contingencia. No, en aplicación del principio caveat emptor, en el common law los jueces eran estrictos y decían, usted tiene que asumir la contingencia porque nada se pactó en contrario. Pues bien, ese pacto en contrario fue el que dio origen a los pactos de indemnidad. A través de los pactos de indemnidad, los compradores empezaron a matizar el principio caveat emptor y empezaron a asignar al vendedor
obligaciones de indemnidad específicas por eventos que no hubieran identificado, de manera tal que se facilitara el tráfico comercial. Y eso llevó a que entraran en auge los pactos de indemnidad al punto que hoy, no solamente en el sistema anglosajón, sino en muchos sistemas comparados, son prácticamente un pacto obligado dentro de muchos tipos de contratos. Por supuesto, no solamente contratos de compraventa de acciones, sino, por ejemplo, ustedes ven pactos de indemnidad en los contratos de arrendamiento, en los contratos de distribución, de agencia, incluso hasta en los contratos de transacción se observan pactos de indemnidad orientados precisamente a ampliar ese régimen de responsabilidad. En Colombia, la situación no fue bastante distinta. En Colombia, si bien este no es el origen exacto de los pactos de indemnidad en el caso colombiano, tal vez su gran difusión sí se produjo a partir de una sentencia que es icónica, la sentencia del caso Leasing Mazda, que es una sentencia del 16 de diciembre de 2013. En mi opinión, tal vez la única sentencia que podemos encontrar en la Corte Suprema de Justicia en donde se aborda sistemáticamente el asunto de los pactos de indemnidad. Allí básicamente la Corte Suprema de Justicia abordó la misma problemática que en el derecho anglosajón se había presentado bajo la lente del principio caveat emptor. Existió una compraventa de unas acciones en donde en la compraventa se había indicado que no había contingencias de determinada naturaleza, entre otras contingencias de naturaleza fiscal. Sin embargo, con posterioridad a la fecha de cierre, se pudieron identificar y se materializaron en perjuicios contingencias asociadas a dificultades fiscales que tenía la compañía y además a problemas en su contabilidad. El comprador acudió entonces a una demanda pretendiendo la indemnización de los perjuicios asociados a esas contingencias. Y entre otras cosas, la Corte Suprema de Justicia advirtió varios aspectos. Tal vez el primero y el que, en mi opinión, marca la importancia crítica de los pactos de indemnidad, sobre todo en el contexto de compraventa de acciones, es que la Corte recordó que en Colombia existe un régimen legal de la responsabilidad asociada a los contratos de compraventa, por el cual, como ustedes recordarán, el vendedor responde por el saneamiento de los vicios ocultos y de la evicción de la cosa vendida. Entonces la Corte dijo, yo estoy aquí ante un contrato de compraventa, voy a ir a ver el régimen de responsabilidad aplicable. Pero notó la Corte que la obligación de sanear los vicios ocultos y la evicción era una obligación que recaía sobre el activo específico, es decir, la cosa vendida. Y en este caso, la cosa vendida no era la sociedad, eran las acciones. Entonces la Corte dijo, espérese un momento. Yo tengo que analizar en este tipo de contratos cuál es la causa subyacente. Porque si lo que yo observo a raíz de la operación es que la causa del contrato es la compraventa de la sociedad como un todo, la cosa vendida es la sociedad. Luego, los vicios ocultos y la evicción de la sociedad comprometen la responsabilidad del vendedor. Pero eso no es la regla general. La regla general no es que se quiera comprar toda la sociedad. La regla general es que el objeto específico del contrato de compraventa de acciones no son más que eso, las acciones. Y si son las acciones, las contingencias que se presenten en el activo subyacente, por ejemplo, la sociedad, no hacen parte de la responsabilidad del vendedor porque él no vendió una sociedad, él vendió unas acciones. Luego, ¿qué vicios ocultos entrarían dentro del ámbito de la esfera de su obligación de indemnidad? Los de los títulos accionarios, por ejemplo. Algún gravamen oculto, por poner algún ejemplo en el aire, sobre las acciones, pero sobre la sociedad no, porque el objeto vendido en la mayoría de los casos no es la sociedad como activo, sino las acciones. Razón por la cual el vendedor no respondería por los vicios de la sociedad, sino solo de las acciones. Y a esto se sumó otra serie de aspectos muy complejos. Y es que si la Corte acude al régimen general de la obligación de responder por los vicios ocultos
En el caso, por ejemplo, de la compraventa de acciones, empiezan a surgir dificultades muy importantes. No solo porque el activo por regla general no va a ser la compañía, luego las contingencias de la compañía no están amparadas, sino serán solo de las acciones, sino, por ejemplo, porque muchas veces no se trata de vicios propiamente ocultos. Sabemos todos que los vicios ocultos tienen unos requisitos para poder proceder. Y puede pasar que la contingencia no fuera un vicio oculto. Piensen ustedes que pudo haber sido identificada en el marco de la debida diligencia previa a la celebración del contrato de compraventa de acciones. Y además los plazos para reclamar son muy cortos. Hay una caducidad de 6 meses para reclamarlas. Todo eso llevó entonces a que el mercado revalorara la importancia de los pactos de indemnidad, porque en esta sentencia la propia Corte dijo, vamos a ir a el régimen de responsabilidad del saneamiento por los vicios ocultos y por evicción, a menos que las partes hubiesen pactado una responsabilidad más amplia. Esto, por supuesto, llevó a que fueran muy importantes los pactos de indemnidad. Porque de lo contrario, si un contrato de compraventa de acciones no tuviera incluido en su texto un pacto de indemnidad, la responsabilidad resultante sería fundamentalmente la responsabilidad propia de una compraventa general con todas las limitaciones que eso genera. El activo no es en principio la sociedad, salvo casos excepcionales, sino las acciones. La caducidad es mucho más corta. Los vicios ocultos son muy exigentes en pruebas. ¿Cómo suplimos todo eso? A través de los pactos de indemnidad. Y eso generó buenos aplausos de la sentencia del caso Leasing Mazda porque le dio un respaldo a los pactos de indemnidad. No obstante, la sentencia, como suele pasar con las sentencias, venía con un regalo adicional. Y es que dijo, entonces tenemos que darle cabida a los pactos de indemnidad. Esto no quiere decir que antes los pactos de indemnidad no existieran o no se pudieran pactar. No, por supuesto que existían. Para 2013 ya había mucho contexto de pacto de indemnidad, pero aquí la Corte estaba por primera vez elaborando una especie de régimen jurídico para interpretar esos pactos de indemnidad. Entonces la Corte dijo, vamos a trabajar los pactos de indemnidad y vamos a permitir que la responsabilidad se amplíe a través de los pactos de indemnidad. Pero luego la Corte dijo, ¿pero qué son jurídicamente esos pactos de indemnidad? Y consideró en esta sentencia que los pactos de indemnidad encajaban dentro de una categoría específica, garantías de buen funcionamiento de la cosa. Dijo, los pactos de indemnidad son fundamentalmente garantías de buen funcionamiento de la cosa, de aquellas que están reguladas en el artículo 932 del Código de Comercio. ¿Qué dice ese artículo? Lo ven allí en la diapositiva. Yo nunca pregunté si estaban viendo las diapositivas, pero creo que sí. Dice, si el vendedor garantiza por tiempo determinado el buen funcionamiento de la cosa vendida, el comprador deberá reclamar al vendedor por cualquier defecto de funcionamiento que se presente durante el término de garantía dentro de los 30 días siguientes a aquel en que lo haya descubierto, so pena de caducidad. Y el vendedor deberá indemnizar los perjuicios causados por ese defecto de funcionamiento. Entonces, ¿qué dijo la Corte? La Corte dijo, pues noten ustedes que esto es un pacto de indemnidad. En el pacto de indemnidad, el vendedor está garantizando que por cierto tiempo la cosa va a funcionar bien. ¿Qué cosa? Pues la sociedad, en el específico caso de la compraventa de acciones. De manera tal que si ocurre alguna contingencia, el comprador puede reclamarle al vendedor. Y ese fue, en una síntesis, Leasing Mazda. Dio respaldo a los pactos de indemnidad como un mecanismo para ampliar la responsabilidad que de otra manera no tendría ningún camino diferente que ir por la responsabilidad usual del contrato de compraventa asociado a el saneamiento por los vicios ocultos y por la evicción, pero al mismo tiempo dijo que tenían la naturaleza de una garantía de buen funcionamiento de la cosa. Alguien podría decir, no, pero pues uno podría tratar de estructurar, si no hay pacto de indemnidad, la responsabilidad por otras vías. Por ejemplo, la famosísima infracción del deber de obrar de buena fe, que permitiría estructurar un régimen de indemnización adicional al saneamiento por vicios ocultos y el saneamiento por evicción. Pero la Corte en Leasing Mazda dijo, no señor, usted no puede crear un sistema general de responsabilidad cuando ya hay una responsabilidad específica en la regulación de la compraventa. Aquí usted no puede armarme una violación del deber de buena fe que no tiene los mismos términos de prescripción ni nada para saltarse la verdadera responsabilidad del vendedor, que es de saneamiento por vicios ocultos y por evicción. Y por eso cercenó esa posibilidad, lo que pone de manifiesto la enorme importancia de los pactos de indemnidad. Solo así podemos ampliar la responsabilidad
pero la Corte nos dijo que eran garantías de buen funcionamiento de la cosa. Esto amerita varias consideraciones. Ya sabemos entonces cuál es una noción sugerida, que puede tener críticas, pero una noción sugerida, y tenemos un poco de los antecedentes tanto en el sistema anglosajón como en el específico caso del sistema colombiano. Ahora hablemos un poco con base en esas consideraciones de dos temas que se derivan de allí, pero que son muy importantes. El primero, la naturaleza del pacto. ¿Qué es entonces a la hora de la verdad un pacto de indemnidad? Pues en opinión de la Corte, en el caso del leasing Mazda, dos cosas hay que decir. Primero, que los pactos de indemnidad en Colombia son eficaces. Tal vez el fin de semana, en algún momento de distracción, leía por allí un artículo de hace muchos años de un autor muy conocido en Colombia que decía que los pactos de indemnidad podían no ser eficaces en Colombia. Creo yo que con el caso Leasing Mazda y con varios, además, antecedentes arbitrales, ha quedado claro que en Colombia los pactos de indemnidad son perfectamente eficaces, por supuesto, siempre que cumplan todos los requisitos. Pero lo segundo es que con base en la Corte, al menos en lo que la Corte dijo en Leasing Mazda, y no quiero ser injusto, que la Corte no pretendió de pronto decirlo para todos, pero al menos en lo que dijo Leasing Mazda, allí señaló que los pactos de indemnidad eran garantías de buen funcionamiento de la cosa, de aquellas que están reguladas en el artículo 932 del Código de Comercio. Y esa tal vez sería una respuesta teórica adecuada para el caso de Leasing Mazda. En mi opinión, sin embargo, es una cuestión que amerita digamos, una gran controversia. ¿Por qué razón una controversia? Por varias razones. Primero, cuando la Corte nos dice que los pactos de indemnidad son garantías de buen funcionamiento de la cosa vendida, se le olvida que hay un montón de pactos de indemnidad que no están en contratos de compraventa. Piensen ustedes el pacto de indemnidad que está, por ejemplo, en un contrato de arriendo, o el pacto de indemnidad que está en un contrato de distribución, o, bueno, la distribución puede tener alguna polémica, o en un contrato de agencia comercial. En todos esos casos, pues no podríamos decir que son garantías de buen funcionamiento de la cosa vendida, porque allí no hay propiamente una cosa vendida. Son simplemente otros tipos de contratos. Primer punto en el que, en mi opinión, la tesis que la Corte defendió en Leasing Mazda falla. Segundo punto en el que creo que la tesis falla. Los defectos, o mejor, los eventos que detonan la indemnidad no siempre se refieren a problemas relacionados con la cosa vendida. De hecho, les decía que parte de las reflexiones que hace la Corte es que en un contrato de compraventa de acciones no siempre lo que se vende es la sociedad. De ordinario se venden son acciones. Y nosotros encontramos que muchos pactos de indemnidad se refieren a esas circunstancias diferentes de aspectos propios de la cosa vendida. Razón por la cual no podemos decir que es una garantía de buen funcionamiento de la cosa vendida, porque no siempre el pacto de indemnidad está referido a la cosa vendida. Pueden ser cualquier tipo de eventos. Y por último, no siempre se detonan por un mal funcionamiento de la cosa. Pensemos, por ejemplo, en las indemnidades específicas o indemnidades especiales. Esas son indemnidades por eventos concretos que no siempre son mal funcionamientos de la cosa. Puede ser, por ejemplo, que ocurra alguna circunstancia que no necesariamente es un mal funcionamiento, pero que en opinión del vendedor le genera un derecho indemnizatorio. O en opinión del comprador le genera un derecho indemnizatorio. En todos estos casos tenemos que no podríamos aplicar la figura de la garantía de buen funcionamiento de la cosa vendida, porque la garantía de buen funcionamiento de la cosa vendida implica que esté en una compraventa, que se refiera, perdón, me devuelvo a la diapositiva anterior, que se refiera a un problema de funcionamiento de la cosa vendida y que además sea precisamente un mal funcionamiento. Y no siempre los pactos de indemnidad están en una compraventa, no siempre se originan en un mal funcionamiento y no siempre se refieren a aspectos de la cosa vendida. Por eso, en mi opinión, la tesis que se defendió en Leasing Mazda no es necesariamente una tesis acertada. Creo yo que si quisiéramos hacer realmente una conceptualización, eso sin contar, perdón, que desde el punto de vista de mercado, decir que se trata de garantías pues genera enormes problemas porque, por ejemplo, tenemos que los términos de caducidad, como se los mencioné, son muy cortos y eso obviamente desconoce las necesidades de mercado. Y ahí que existiendo pues estas circunstancias, yo considere que realmente hay una tesis mucho más genérica
que realmente traduce la naturaleza del pacto de indemnidad. Y es que el pacto de indemnidad es estrictamente un acto jurídico indemnizatorio. Yo sé que esto suena como una especie de invención de laboratorio, pero si entendemos que la obligación de indemnización ya no solo surge de un hecho jurídico, sino que puede también surgir de un acto jurídico, creo que nada se opone a que digamos que los pactos de indemnidad son actos jurídicos indemnizatorios. ¿Qué quiere decir actos jurídicos indemnizatorios? Como se los decía al principio, esto implica dos cosas. La primera, que se trata de actos jurídicos, manifestaciones de la voluntad directa y reflexivamente encaminadas a producir un efecto jurídico en la clásica definición de los Ospina en relación con los actos jurídicos. Pero al mismo tiempo, esa finalidad es calificada. Su objeto es regular un tema específico, la obligación indemnizatoria. Por eso podemos decir que son actos jurídicos de carácter indemnizatorio. No siempre garantías de buen funcionamiento de la cosa. En ocasiones podrán ser considerados garantías de buen funcionamiento de la cosa, pero en otras no lo serán, razón por la cual son actos jurídicos de carácter indemnizatorio. Alguna académico me decía recientemente a raíz de un artículo que por qué no contratos indemnizatorios, por qué no ir un poco más allá y decir no es un acto jurídico que sabemos que es cualquier manifestación de la voluntad, sino contratos, es decir, un acuerdo de voluntades destinado a generar una obligación indemnizatoria si usamos la noción civil de contrato, pero yo creo que no, que tampoco. Son actos jurídicos porque no creo que siempre haya acuerdo de voluntades. Creo que nada se opone a que usted unilateralmente prometa u ofrezca una indemnidad sin necesidad de acuerdo de voluntades. Por esa razón creo que son actos jurídicos, no siempre contratos. Esa creo es la naturaleza del pacto, actos jurídicos de carácter indemnizatorio. Si entendemos que son actos jurídicos de carácter indemnizatorio, básicamente pues podemos inferir algunas de sus características más importantes. En cuanto a los sujetos, pues tenemos un deudor y un acreedor. El deudor, por supuesto, es quien paga la indemnidad y el acreedor es el titular de la indemnización. El objeto es agotar una obligación indemnizatoria. Básicamente, el deudor se compromete a pagar una indemnización, a mantener indemne al acreedor en el evento de que ocurran determinadas condiciones. La modalidad, como se los dije, es que es un pacto de carácter condicional. Está sujeto a un evento futuro e incierto, que surja una pérdida con ocasión de alguno de las circunstancias que está regulada en el pacto de indemnidad. En principio, es consensual, no requiere de ninguna formalidad. La norma no establece formalidades, salvo por supuesto que hubiese una formalidad proveniente de la voluntad de las partes, pero en principio es consensual. Y adicionalmente suele tener algunos términos o características que lo acompañan. Veremos ahora más adelante, por ejemplo, los periodos de supervivencia, los famosos survivals, que son el tiempo en el que está vigente la indemnidad. Pueden tener limitaciones de responsabilidad, umbrales, es decir, un monto mínimo que tienen que cumplir, so pena de que no surja la obligación indemnizatoria, y un procedimiento para el cobro. Tal vez lo que aquí quisiera llamar la atención de estas características, que son pues las genéricas de una indemnidad, es que fíjense en los resaltados en amarillo. Esos resaltados nos muestran que hay una dificultad relativa. En la diapositiva anterior yo les decía que se trataba de actos jurídicos de carácter indemnizatorio en mi tesis, es decir, un acto jurídico, una manifestación de la voluntad que produce un efecto jurídico, pero que regula una obligación de indemnización. Si eso es así, allí aflora una dificultad y es que, como se los mencionaba al principio, el pacto de indemnidad es un lugar de encuentro de dos cosas que normalmente no se encuentran. Si nosotros vamos a la teoría general de las fuentes de las obligaciones, vamos a recordar que tal vez en una noción contemporánea decimos que las obligaciones surgen, y en esto no quiero ser exhaustivo, pero surgen esencialmente de tres o dos grandes fuentes. Si usamos la concepción de que son tres, solemos decir que surgen del acto jurídico, del hecho jurídico y de la ley. El acto jurídico supone un componente volitivo, la manifestación de la voluntad encaminada a producir un efecto. En el hecho jurídico, por el contrario, no hay voluntad. En el hecho jurídico, la obligación surge
con independencia del querer de las partes. La obligación indemnizatoria, es decir, la obligación de mantener indemne a un tercero, usualmente surge de un hecho jurídico. De hecho, si nosotros repasamos las fuentes de las obligaciones, la obligación de indemnizar se asocia al hecho jurídico como fuente. Pero fíjense que el pacto de indemnidad es tan particular que rompe con esa regla. En el pacto de indemnidad surge una obligación indemnizatoria, pero no de un hecho jurídico, sino de un acto jurídico. Y eso es algo muy sui generis, porque implica hacer encontrar a dos cosas que normalmente no se encuentran. Piensen ustedes que incluso en el ámbito de la responsabilidad contractual, la que se deriva de la infracción de un vínculo previo, allí la fuente de la obligación es un hecho, el incumplimiento. Pero acá no, acá la fuente de la obligación es un acto. Y eso genera un efecto inmediato. Y es que empiezan a entrar en pugna dos principios que en la estructura usual del ordenamiento jurídico no están en pugna. El principio de la autonomía de la voluntad privada, que es un principio de los actos jurídicos, y el principio de la reparación integral, que es un principio de la obligación indemnizatoria surgida en un hecho jurídico. Esos principios usualmente no nos desafían porque cada uno va por su lado. Autonomía de la voluntad para los actos jurídicos, reparación integral para el hecho ilícito como fuente de las obligaciones. Pero acá se estrellan porque tenemos un acto jurídico que da lugar a una obligación indemnizatoria. Y eso empieza a generar unas fricciones que en la práctica son muy difíciles. Allí traté de resaltar algunas en amarillo. Por ejemplo, en el pacto de indemnidad, ¿quién es el deudor? El que paga la indemnidad, pero no necesariamente tiene que ser el que causó el daño. Si usáramos principio de reparación integral, ¿quién paga? El que causó el daño. Fricción. ¿Quién es el acreedor? Pues el titular de la indemnización, que no necesariamente tiene que ser la víctima del daño. Fricción entre autonomía de la voluntad privada y principio de reparación integral. ¿Puedo ponerle un CAP? Sí, puede ponerle un CAP. Fricción entre el principio de autonomía de la voluntad privada y el principio de reparación integral. Entonces, el pacto de indemnidad nos ofrece este nivel de desafíos fundamentalmente porque supone que tengamos el enfrentamiento entre dos principios que usualmente no suelen encontrarse. Y por eso su régimen jurídico también ofrece algunas dificultades importantes. Por ser un acto jurídico, está regido por la autonomía de la voluntad privada, debe cumplir con los componentes de los actos jurídicos en general, la capacidad, el consentimiento, el objeto, la causa y diríamos la forma, pero es consensual, entonces en principio no hay forma. Y enfrenta las mismas vicisitudes, puede ser inexistente, ineficaz estricto sensu, nulo, inoponible. Todo eso porque es un acto jurídico, es decir, usted puede tener una indemnidad que sea nula, por ejemplo, o una indemnidad que sea inexistente. Pero adicionalmente, ese acto jurídico tiene que respetar ciertos elementos propios de su naturaleza indemnizatoria. Por ejemplo, el principio de reparación integral, los componentes estructurales de la responsabilidad en materia de atribución y de causa, llevar a la víctima al estado en que se encontraría si el hecho no hubiese ocurrido. Fíjense entonces ustedes que es un campo experimental muy sui generis. Tiene los elementos del acto jurídico, pero debe respetar los componentes de la obligación indemnizatoria, con lo cual se pueden generar dificultades. Esto me lleva a mí a concluir, tal vez una conclusión que es muy simplista, pero creo que es la única que es pacífica, sin entrar en mucho detalle, y es el pacto de indemnidad entonces se regirá por las reglas propias que las partes acuerden, autonomía de la voluntad privada, siempre que no contravengan normas imperativas en materia indemnizatoria. Por ejemplo, un pacto de indemnidad, por más pacto de indemnidad, no puede terminar condonando el dolo o la culpa grave futuro, porque está prohibido en las normas de carácter indemnizatorio. Un pacto de indemnidad, por más pacto de indemnidad que esté estipulado, no puede volarse las reglas de imputación, porque las reglas de imputación han sido consideradas como imperativas en el régimen de responsabilidad. Usualmente esta discusión no existe. Nadie se pone a pensar en un caso de responsabilidad si es aplicable o no la imputación. ¿Por qué? Pues porque no viene de un acto jurídico, viene de un hecho jurídico.
Y lo mismo, nadie se pone a pensar cuando está redactando un acto jurídico si está respetando el principio de reparación integral, porque eso es propio de los hechos jurídicos. Pero acá sí nos toca preguntarnos eso, porque confluyen los dos elementos, el acto jurídico y el principio de reparación integral, lo que genera enormes desafíos. La conclusión entonces, pues es que no tenemos remedio distinto que decir que se regirá por lo que acuerden las partes a fin de darle primacía al principio de la autonomía de la voluntad privada, siempre que ese acuerdo no contravenga norma imperativa, particularmente norma imperativa en materia indemnizatoria. Porque si contraviene norma imperativa en materia indemnizatoria, habrá que ceder ante la norma imperativa en materia indemnizatoria. Para cerrar esta primera parte, una recapitulación y una dificultad final. Entonces tenemos que son actos jurídicos en virtud de los cuales una parte se obliga para con otra a pagarle una indemnización si ocurren determinados eventos y en las condiciones previstas en esos eventos. Su origen, caveat emptor en el derecho comparado. En el caso colombiano, la necesidad de suplir el régimen de responsabilidad propio de la compraventa y de otros contratos a fin de ampliarla. Antecedente jurisprudencial, en mi opinión, relevante, muy relevante, caso Leasing Mazda, dice que son eficaces. Si no hay pactos de indemnidad, vamos por las reglas de la compraventa general. Luego hay que pactar indemnidades para no quedarnos circunscritos a esas reglas que son muy limitadas. Sin embargo, nos dice que son garantías de buen funcionamiento de la cosa, en donde, en mi opinión, la Corte se equivoca. No siempre son garantías de buen funcionamiento de la cosa. Entonces, eso nos lleva a dos preguntas. ¿Qué son los pactos de indemnidad? En mi opinión, actos jurídicos de carácter indemnizatorio. A veces podrán ser garantías de buen funcionamiento de la cosa, pero no siempre lo serán, porque no siempre están en un contrato de compraventa, porque no siempre recaen sobre la cosa vendida, porque no siempre se refieren a hipótesis de mal funcionamiento. Son actos jurídicos de carácter indemnizatorio. Pero entonces eso nos lleva a preguntarnos cuál es su régimen jurídico. Pues tenemos un salpicón. Tienen el principio de la autonomía de la voluntad privada propio de los actos jurídicos y el principio de la reparación integral propio de la naturaleza indemnizatoria. Lo que lleva a que los pactos de indemnidad se deban regir por lo que las partes acuerden, a menos que eso contravenga norma imperativa indemnizatoria. Si contraviene norma imperativa de carácter indemnizatorio, su pacto de indemnidad va a tener alguna dificultad. La reflexión final de esta primera parte para abrir algunas preguntas y luego hacer unos comentarios sintéticos generales de algunas dificultades prácticas. En Colombia no sabemos todavía cuáles son normas imperativas de carácter indemnizatorio. Entonces se podrán imaginar la dificultad en la práctica de saber hasta dónde puede ir el pacto de indemnidad. Yo les mencioné algunos ejemplos que son blanco y negro. Por ejemplo, la condonación del dolo y la culpa grave de futuros. Todos sabemos que está proscrita por norma en el Código Civil. Pero, por ejemplo, la Corte ha dicho que el principio de reparación integral no es absoluto, que admite excepciones. Entonces, ¿hasta dónde lo podemos exceptuar? Empiezan a surgir dudas porque no tenemos un panorama claro de qué es imperativo en materia indemnizatoria. Y eso hace que surjan, como lo veremos ahora, muchas discusiones relativas a hasta dónde puede ir el pacto de indemnidad. Si les parece, Alejandra y María José, si llegara a haber preguntas hasta ahí, podemos plantear un par de preguntas y si no, seguimos ya con la última parte, que es tanto más corta que esta primera. Aún no tenemos dudas en el chat. Si alguien tiene alguna pregunta, pues nos puede escribir. Y pues mientras tanto, Majo, no sé si tengamos alguna nosotras. No, pues yo creo que sigamos porque pues ya nos respondiste varias de las preguntas que teníamos planeadas para esta parte. Excelente. Sigamos. Muy bien. Entonces ahora hablemos un poco de las vicisitudes de los pactos de indemnidad. Cuando hablo de vicisitudes, me refiero a ciertas circunstancias o ciertas situaciones que están normalmente contenidas en pactos de indemnidad, pero que generan discusiones que no son menores. He tomado algunas en términos genéricos, no son todas, pero creo que resumen tal vez varias de las más complejas. La primera vicisitud. Puedo pactar que, o mejor, la ocurrencia de un evento que está previsto en la indemnidad implica un pago automático. Es decir, se puede entonces decir que ocurrido el evento habrá un pago automático. Voy a ponerles algunos ejemplos para que vayamos siguiendo la discusión. Vean este. Dice este pacto de indemnidad.
Con sujeción a las limitaciones de responsabilidad previstas en la sección 10.3 y 10.4, los vendedores se comprometen a asumir, pagar, defender y mantener indemne al comprador en relación con cualquier pérdida que surja de TRUN. Quiere decir que solo con el hecho de que ocurra eso que está allí previsto, hay lugar a la obligación indemnizatoria. Porque esta es una tesis que se defiende mucho. Yo la he visto en muchos tribunales en donde se dice, no, yo no tengo por qué probar más cosas. Si ocurre lo que está ahí, pues ya. Si yo tengo una pérdida por alguno de esos eventos, ya con esto tengo derecho a ser indemnizado. Discusión enorme, enorme. Voy a un poco contar la problemática y dar mi opinión simplemente como para abrir el debate y que en el semillero ojalá futuro puedan complementarlo con blogs y escritos, pero discusión enorme. En mi opinión, no puede hacerse, nuevamente por el carácter de acto jurídico de naturaleza indemnizatoria. Como es de naturaleza indemnizatoria, el pacto de indemnidad, en mi opinión, no escapa a los elementos propios de la responsabilidad civil, porque es un acto jurídico que está orientado a regular una figura puntual que es la obligación de indemnización. En ese contexto, realmente si uno es estricto, lo que el pacto de indemnidad hace es suplir algunos elementos, pero no todos. ¿Cuál elemento? Básicamente, el hecho detonante de la responsabilidad. Nos está diciendo que tiene que ser alguno de los que ustedes ven allí. Pero eso no exonera que usted acredite la pérdida o el daño, acredite que ese daño es atribuible y acredite que el evento es la causa del daño, porque es un acto jurídico de naturaleza indemnizatoria. Si resulta que ocurrió una inexactitud en una declaración y hubo una pérdida, pero la inexactitud no es la causa de la pérdida, no puede usted reclamar la indemnidad. O siendo un poco más arriesgado y a riesgo de tener muchos contradictores, si resulta que hay un evento de los que está aquí previsto, pero no hay un factor de atribución, por ejemplo, no fue por dolo o culpa, siendo el dolo o la culpa aplicable, no tendrá usted obligación de indemnizar, porque es un acto jurídico de carácter indemnizatorio. No puede escapar a las nociones generales de la responsabilidad civil. Normalmente esto nos lleva entonces a concluir que el pacto de indemnidad usualmente está sujeto a las representaciones y garantías del contrato de compraventa. No siempre es así, pero usualmente es así. Pero en cualquier caso tiene naturaleza indemnizatoria. Y como tiene naturaleza indemnizatoria, deben concurrir los presupuestos de la responsabilidad, particularmente el daño y el nexo causal. Y ojo con esto, el daño no entendido como pérdida en general, sino a menos que haya una definición contraria en el contrato de compraventa de acciones, que es lo usual, tendrá que reunir ese daño los elementos propios del daño indemnizable, cierto, personal, directo. En fin, todos los aspectos propios de la responsabilidad deben concurrir en el caso de la indemnidad porque es un acto jurídico de carácter indemnizatorio y en ese orden de ideas debe regirse por esos aspectos. Debo aquí simplemente hacer una mención y es que un poco hay que tener un contraste entre dos laudos. Me refiero puntualmente al laudo de Altra y a otro que es el laudo de AFC Investments. En el laudo de Altra, y si el semillero quisiera, podemos tratar de organizar algo como para compartir los laudos, que creo que son muy importantes porque pues, muestran cómo se están resolviendo estos casos. El año pasado tuvimos dos laudos muy importantes en esta materia, el laudo de Galera Zamba y el laudo de Medimás Café Salud. Básicamente en el laudo de Altra se dijo, mire, cuando usted viola una representación o garantía, esta es la posición mayoritaria, muy mayoritaria de los tribunales arbitrales. Cuando usted viola una representación y garantía, eso es un incumplimiento. Y en consecuencia detona los remedios propios de un incumplimiento, razón por la cual, así usted tenga un pacto de indemnidad, no puede escapar a las características propias de la responsabilidad civil. Por el contrario, en el laudo de AFC Investments se dijo que la violación de las representaciones no era un incumplimiento y entonces no detonaba los remedios del incumplimiento y en consecuencia no tenía régimen indemnizatorio. Pero esta es una posición muy excepcional. La posición mayoritaria fue la de Altra. ¿Por qué la traigo a colación en esta sección? Porque si entendemos que un misrep o una violación de una representación o garantía
es efectivamente un incumplimiento contractual, pues la consecuencia obvia de eso es que ese incumplimiento debe detonar los remedios propios de la responsabilidad, que están en el pacto de indemnidad, pero en lo que no esté regulado en el pacto de indemnidad tienen que seguir las características propias de la responsabilidad civil. Por eso la pregunta inicial de si la ocurrencia del evento implica el pago automático, en mi opinión la respuesta es no. Toca demostrar, además del evento condicional al que está sujeto el pacto de indemnidad, los demás elementos propios de la responsabilidad. Primer aspecto. Segundo aspecto, o segunda vicisitud. ¿Puede predeterminarse la suma a pagar? Por ejemplo, vean allí ustedes este pacto de indemnidad. Las partes acuerdan que en el evento de violarse alguna de las representaciones y garantías contenidas en el anexo J, el comprador pagará al vendedor 1.500 millones de pesos. Puede establecerse un pacto de esta naturaleza cuantificando ex ante el valor de la indemnidad. Nuevamente, sujeto a múltiples discusiones. En mi opinión, es algo que puede hacerse, pero hay que tener cuidado porque puede estar ocurriendo que su pacto de indemnidad se convierta en una cláusula penal sin que usted se dé cuenta. Recordemos todos que una de las concepciones tradicionales de la cláusula penal es aquella que la ve como una estimación anticipada de perjuicios. Y si usted aquí está diciendo que en el evento de que ocurra determinada circunstancia, la pérdida se estima en 1.500 millones de pesos, pues usted básicamente le está dando las características de una cláusula penal a su pacto de indemnidad. ¿Eso por qué puede ser peligroso? Pues porque sabemos todos que las cláusulas penales tienen una regulación exigente en su devenir. Por ejemplo, si usted no pacta en una cláusula penal que además de la pena usted podrá reclamar perjuicios complementarios o ejecución coactiva de la prestación, usted pierde esos derechos. Aquí está pactando eso. O recuerden ustedes que además las cláusulas penales tienen unos topes cuantitativos, según si usted está en el régimen civil o en el régimen mercantil. Usted puede estar volando los topes cuantitativos. O usted puede estar computando una suma adicional al interés moratorio porque cualquier pago que usted haga que no tenga como contraprestación nada diferente de la mora, se computa el interés moratorio. Entonces, esta cláusula que usted veía como una cláusula de indemnidad se le puede convertir en una dificultad mayúscula porque puede ser todo menos una indemnidad y eso le puede generar problemas a futuro. Por esa razón, si usted va a predeterminar una suma a pagar dentro de su pacto de indemnidad, mi opinión es que le dé el tratamiento de una cláusula penal con todo lo que eso implica para que no le salgan sorpresas posteriores. Segunda vicisitud. Tercera vicisitud. ¿Quién puede cobrar la indemnidad? Y este es un aspecto que yo creo que ya la práctica ha venido resolviendo. Pero, ¿cuál era la dificultad? La dificultad, en esencia, es que el que cobra la indemnidad en principio es la víctima. Y resulta que los pactos de indemnidad usualmente en el pasado decían que las pérdidas que sufría el vendedor por cualquier inexactitud en las representaciones y garantías o cualquier contingencia no reportada, etcétera. Pero eso generaba una dificultad. ¿Por qué? Porque resulta que si hay una inexactitud en las declaraciones y garantías o una contingencia no reportada, muchas veces la pérdida no la sufre el comprador, sino que la sufre la sociedad. Por ejemplo, una contingencia fiscal no reportada, en principio, recae sobre la sociedad, no sobre el comprador. Pero el pacto de indemnidad solo permitía cobrar las pérdidas sufridas por el comprador. Entonces terminaba siendo un pacto para enmarcar, porque el comprador no era quien tenía la pérdida. Es más, si el comprador trataba de reclamar la pérdida alegando que le generaba un efecto económico desfavorable, por ejemplo, porque reducía sus utilidades, recordemos que la postura mayoritaria de la jurisprudencia es que ese tipo de alegaciones son un perjuicio indirecto que no es indemnizable en Colombia. Entonces, esos pactos de indemnidad como los que ustedes ven allí marcados como modelo A, tenían una enorme dificultad. Fíjense lo que dice el modelo A. Dice, sujeto a los términos contenidos en el presente contrato, los vendedores en forma individual más no solidaria mantendrán indemnidad y deberán defender e indemnizar al comprador, quien será el único legitimado para reclamar contra cualquier y todas pérdidas en las que incurra el comprador que resulten de. Pues si la pérdida la sufría la compañía, por ejemplo, por una multa o algo semejante,
este pacto de indemnidad era inútil. Por esa razón, debo decir, el mercado empezó a migrar un modelo, ya identificando esta dificultad mucho más difundido, que es el modelo B, que como ustedes observan dice, con sujeción a las limitaciones de responsabilidad previstas en la sección 10.3 y la sección 10.4 del presente contrato, y de acuerdo con lo previsto en esta cláusula 10, los vendedores se comprometen a asumir, pagar, defender y mantener indemne al comprador en relación con cualesquiera pérdidas incurridas por el comprador o la compañía. Fíjense que con esto se resuelve el problema en el sentido en que si la pérdida la sufre la sociedad, pero no el comprador, básicamente allí igual el comprador puede reclamar. No obstante, yo sigo diciendo que esto no es una cuestión que haya sido del todo analizada. Porque fíjense una cosa que le puede pasar a alguien que usa esta cláusula de indemnidad. Solamente si tiene una contraparte muy sobada, la contraparte podría decir bajo este pacto de indemnidad que si la pérdida la sufre la compañía, pero se le paga al comprador, igual la compañía mantiene un perjuicio. Nadie le está pagando a la compañía su perjuicio. Entonces la compañía podría reclamar por el perjuicio que sufrió. Y si resulta que el perjuicio obedece a la gestión de quien vendió, el vendedor puede verse visto a pagar una indemnización al comprador en virtud del pacto de indemnidad y una indemnización a la compañía en virtud de la responsabilidad en general. Y ahí se puede generar una dificultad importante. Sin embargo, la solución que ha venido dando el mercado es la del modelo B. Este es otro modelo que es muy parecido al B. Y esto es lo que acabo de explicar, de que la pérdida suele ser de la compañía, pero lo matizamos a través del pacto de indemnidad. Cuarta vicisitud. ¿Es posible restringir la responsabilidad? ¿Puedo yo en el pacto de indemnidad señalar que se responderá únicamente por ciertas pérdidas, como dice este pacto que ustedes ven allí? Por ejemplo, sujeto a los términos y condiciones del presente contrato, los vendedores en forma individual más no solidaria mantendrán indemne y deberán defender e indemnizar al comprador, quien será el único legitimado para reclamar contra cualquiera y todas las pérdidas que incurran, que resulten única y directamente de. ¿Puedo yo restringir la responsabilidad del vendedor en ese nivel? ¿O puedo ponerle, como ven en este segundo modelo, un tope cuantitativo? Vean ustedes que aquí se dice, las partes acuerdan que los vendedores en su conjunto serán responsables por el pago de pérdidas hasta por un monto que sea igual al 100% del monto de la inversión. Este es un típico cap o límite de responsabilidad que se encuentra en muchos contratos de compraventa de acciones. ¿Eso es factible? ¿Eso es lícito en Colombia? Y nuevamente aquí el principio de reparación integral y la autonomía de la voluntad privada empiezan a generarnos dudas. Mi opinión, a pesar de que hay una discusión enorme, es factible, pero cuidado, porque en ese evento su pacto de indemnidad es simultáneamente una cláusula de exoneración de responsabilidad. Y si es una cláusula de exoneración o limitación, para ser más preciso, de responsabilidad, entonces el pacto de indemnidad no será simplemente un pacto de indemnidad, sino que tendrá que cumplir con todos los requisitos propios de las cláusulas de exoneración y limitación de responsabilidad. Por ejemplo, que sean libremente aceptados, que no estén prohibidos normativamente, que no conduzcan a un vaciamiento de la obligación, que no sean abusivos ni per se, ni por los criterios generales de abusividad. Entonces, si su pacto es, que no condonen el dolo y la culpa grave futuros. Entonces, si su pacto de exoneración adicionalmente, su pacto de indemnidad, adicionalmente restringe o excluye la responsabilidad, cuidado porque usted ahí puede tener un pacto de exoneración o limitación de responsabilidad con todas las implicaciones propias de esos pactos. Algo parecido a lo que pasaba con la cláusula penal, solo que ahora con los pactos de indemnidad. Y quinta y última vicisitud. ¿Es lícito pactar un periodo de supervivencia? Es decir, ¿puedo yo acordar en cuánto tiempo estará vigente la indemnidad? Nuevamente, una discusión enorme. ¿Por qué? Porque todos recordamos que en Colombia la prescripción es una institución de orden público y en consecuencia la prescripción no se puede modificar. Se puede renunciar ex post, pero no se puede modificar ex ante. Entonces empezamos a tener una dificultad y es,
¿Puedo yo pactar un periodo de supervivencia? Paréntesis de contexto para todos. Un periodo de supervivencia, como lo ven acá, es un término durante el cual estará vigente la indemnidad. La pregunta es, ¿eso es lícito o con eso estoy pactando la prescripción y en consecuencia es irregular? Y allí sí que hay dificultades. Yo he visto en el mercado dos modelos. Uno es el que ven en la columna que tiene un resaltado en amarillo y otro es el de la columna que no tiene resaltado. En mi opinión, solo uno es válido, el que tiene el resaltado en amarillo. ¿Usted qué puede pactar? Puede pactar la vigencia de la obligación de indemnizar. ¿Qué quiere decir eso? Que la obligación estará vigente siempre que el evento ocurra dentro de ese periodo. Una vez ocurrido, si ocurre dentro de ese periodo, le empieza a contar el término legal de prescripción para reclamarlo. Usted pactó durante cuánto tiempo estaría vigente la obligación. No pactó la prescripción, fíjense. No pactó en cuánto lo tiene que reclamar, no. Sino dijo, el evento tiene que ocurrir dentro de este periodo. Una vez ocurra dentro de este periodo, lo puedo reclamar dentro del término de prescripción. ¿Qué es lo que ven ustedes en la columna con el resaltado? Dice, las obligaciones de indemnización previstas en este contrato respecto de las declaraciones y garantías X, diferentes de las manifestaciones básicas, estarán vigentes por un término igual al plazo de garantía de 3 años siguientes a la fecha de cierre. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de la fecha de cierre se dispone de un lapso de 3 años para que ocurra el evento. Si ocurre el evento, ¿lo tengo que reclamar dentro de esos 3 años? No. Ocurrido el evento, surgió la obligación condicional y tengo el término de prescripción para reclamar. No violé el carácter imperativo de la prescripción. Pero si usted lo que pacta es el término para reclamar, ahí sí lo violó. Miren ustedes el ejemplo de la derecha, de la derecha de todos. Dice, las reclamaciones por indemnizaciones bajo las secciones 10.1.1 y 10.1.2 para ser indemnizables deberán ser presentadas por la parte indemnizada, la parte que indemniza dentro del término de supervivencia. Ahí no me está regulando que el evento deba ocurrir dentro de ese término, sino que me lo tienen que reclamar. Quiere decir que si no me lo reclaman, lo pierdo. Es una prescripción. Estoy regulando la prescripción, es nulo de nulidad absoluta por objeto ilícito. Entonces, ¿es el término de supervivencia un pacto lícito en Colombia? Depende. Si se pacta como un periodo de vigencia de la obligación, en mi opinión es lícito. La condición tiene que ocurrir dentro de esa vigencia. Si no ocurre, la obligación nunca surge. Es fijarle un plazo a la condición en realidad. Pero si ocurre, tengo el término de prescripción para reclamarlo. Pero si lo que acuerdo es en cuánto tiempo puedo reclamar, estoy regulando la prescripción. Y la regulación de la prescripción en Colombia no es válida. Esos son entonces algunas de las vicisitudes que tenemos en materia de indemnidades. Podríamos quedarnos hablando de otras también pues un poco más de filigrana, como por ejemplo el impacto de los procedimientos, hasta dónde hay que cumplir el procedimiento, la carga de mitigar, etcétera, pero estas son las más estructurales. Y con esto creo que hemos hecho, María José, Alejandra y todos, una semblanza general de los pactos de indemnidad. Termino tal vez por señalar que sin duda alguna es un aspecto tremendamente discutido. Eso lleva a pensar si hace falta una regulación de este tema. Tal vez creo yo que una regulación, considerando la agilidad del comercio, puede no ser conveniente. Seguramente habrá 1000 aspectos que se quedarán por fuera y si además la regulación le corresponde al Congreso, este es un tema muy técnico como para que el Congreso entre a legislar sobre la materia. Pero sí creo que vale la pena hacer un llamado a la jurisprudencia para que se ocupe de estudiar esto con un poco más de detalle. ¿Qué es realmente el pacto de indemnidad? ¿Cómo opera? Enhorabuena por 2 laudos, como les decía, que surgieron el año pasado, que se profirieron el año pasado, el laudo de Galera Zamba y el laudo de Medimás, en donde los tribunales realmente hicieron un esfuerzo por estudiar un poco de estos temas, pero creo que el camino por recorrer es muy largo porque seguimos estando en un escenario todavía muy incipiente de desarrollo de este tipo de pactos. Con esto, por supuesto, agradezco nuevamente el espacio del semillero. Quedo abierto a las preguntas que aquí o en algún documento posterior puedan surgir. Y por supuesto también a disposición de Alejandra, María José y los demás miembros del semillero. Muchas gracias, Sergio, por tu charla. A mí me queda una pregunta de esta última parte, que en realidad no sé qué tan adecuadas sean para el tema, pero estaba pensando sobre las cláusulas pro y anti-sandbagging y si estas tienen algo que ver con los pactos de indemnidad o
no son, o sea, o no se configuran como tal o cómo estarían clasificadas. Claro que sí, tienen mucho que ver y son una de aquellas vicisitudes que adrede me salté y ahora me arrepiento. Pero la vicisitud concretamente se refiere a la incidencia de la conducta del beneficiario de la indemnidad. Entonces, ¿qué tanto incide en poder cobrar la indemnidad el hecho de que su acreedor supiera desde antes de la circunstancia que da origen? Por ejemplo, en un modelo pro sandbagging, lo que decimos es, no importa que usted haya tenido conocimiento previo, subsiste su derecho de indemnidad. En la debida diligencia yo noté que había una contingencia con la Secretaría de Salud y adrede me lo manifestaron. Y aún así yo digo, a pesar de que yo estoy comprando con esa contingencia, usted me mantiene indemne si llega a materializarse. O incluso no me informaron, pero resulta que en los estados financieros era obvio que había un tema y pactamos un pro sandbag. Eso es lícito en Colombia, es decir, puedo yo que a sabiendas consentí en adquirir, posteriormente reclamar una indemnización si una contingencia se materializa. Y nuevamente tienes un desafío, pero esta vez entre el principio de la autonomía de la voluntad privada y el principio de la buena fe. En mi opinión, no hay una respuesta predeterminada de sí o no al pro sandbagging. Creo yo que depende mucho de la negociación. Por ejemplo, hay que ver cómo se pactó el precio. Si al observar la forma como se pactó el precio, se observa que precisamente se consideró esa contingencia como un factor de descuento del precio, no puede posteriormente, bajo la buena fe, salvo que haya sido expreso que es así, reclamarse también vía indemnidad. Creo que hay una manifiesta contravención de la lealtad y la corrección. Si por el contrario, tú observas que no tuvo ninguna incidencia en el precio y realmente fue la voluntad de las partes decir, vamos a comprar así, pero si se llega a dar esa cuestión que usted está viendo, hay que pagar, ¿sí? Entonces ahí tenemos que no viola la buena fe. De manera que es un gran depende. En todo caso, creo yo, y aquí seguramente me van a matar los abogados de M&A, pero creo yo que en el litigio al menos el pro sandbagging siempre arranca con una sospecha, en mi opinión. ¿Por qué con una sospecha? Porque puede cuestionarse a la luz de la buena fe que si yo tuve conocimiento de algo después pretenda reclamarlo, sobre todo cuando es un pro sandbagging abierto. Y aquí perdón que yo me empiezo a engolosinar y no quiero ser irrespetuoso del tiempo de ustedes, pero cuando tú identificas un problema puntual, por ejemplo, posible multa de la DIAN, tú puedes llevar eso una indemnidad especial, que no es un pro sandbagging. Estamos acordando que a través de las indemnidades especiales, usted me va a indemnizar por ese evento que conocemos. Entonces, eventos ya tan puntuales normalmente no están en un pro sandbagging, sino que están en una indemnidad especial. El pro sandbagging suele ser algo más genérico, algo así como el hecho de que el comprador haya tenido conocimiento de contingencias no quita su obligación indemnizatoria. Y ahí yo empiezo a sentir que empieza a pugnar con la buena fe. Porque eso quiere decir que si yo como comprador lo vi, lo identifiqué en el due diligence, compré, no dije nada, me quedé callado, después puedo aparecer y decir, oiga, contingencia, venga, me paga. No está en las indemnidades especiales tampoco. Empieza a sonar que no es tan leal ni tan correcto. Entonces, por eso yo digo, arrancan con una sospecha, sobre todo los pro sandbagging genéricos, pero hay que analizarlos en cada caso particular. Muchas gracias. Ahí tenemos una pregunta de Luz María Mejía. ¿Quieres abrir tu micrófono? Sí, muy buenas tardes, doctor Sergio. Yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que estamos justamente elaborando un SPA y tenemos una inquietud respecto del ajuste del precio o de la indemnidad. Es decir, nosotros tememos cuando se pague por parte del inversionista las acciones, que los accionistas no tienen capacidad de pago una vez reciban el dinero. Entonces hemos pensado en elaborar como un escrow account donde se reserve un dinero para estas eventualidades y que lo pactemos como un pacto de indemnidad especial respecto sobre todo de los temas de las contingencias de la DIAN y las contingencias laborales. Pero no queremos que se vea como un ajuste de precio y sí estamos pensando en que se pueda cobrar automáticamente dándole unas instrucciones muy puntuales a la
Se le fue. ¿Aló? Ya, ahí la escucho. Sí, señor, le pregunto a usted qué opina de esto y si lo ve viable. Yo creo que hay que analizar cada caso puntual. Yo creo que si es básicamente un mecanismo para respaldar el precio, no es ni un ajuste de precio ni propiamente una indemnidad, ¿correcto? Es simplemente un respaldo de precio. Por ejemplo, si usted constituye un escrow, un patrimonio autónomo para meter allí el fondeo del precio, no es propiamente que lo esté ajustando porque no es que el precio esté cambiando en virtud de la hipótesis de solvencia o no de los compradores, sino que le está dando un respaldo. No obstante, si lo prevé como un evento de indemnidad, ejemplo, como una indemnidad específica, el comprador mantendrá indemne al vendedor en el evento en que no pueda pagar el precio en las condiciones acordadas, ahí yo creo que no tendrá discusión en que es una forma de indemnidad. No es un ajuste de precio porque no está revisando el precio bajo ningún evento, sino que está previendo es una hipótesis de incumplimiento del precio. La pregunta de fondo sería si se requiere una indemnidad para eso, porque igual se puede ir por el régimen general de responsabilidad contractual, pero lo puede prever como una indemnidad y acompañarlo del escrow account sin problema. Nosotros, la preocupación no es de parte del comprador, sino de parte del vendedor. Es decir, que cuando se le pague el precio, ellos ya como socios no tengan patrimonialmente solvencia para después pagar una indemnidad de una contingencia. Ah, no, perfecto. Entonces, si es el riesgo de crédito en cabeza del vendedor, es una típica situación que suele acompañar a la indemnidad y básicamente lo que se hace para mitigarla es que se crea un escrow account. En el escrow account se depositan unos recursos, usualmente una parte retenida del precio que paga el comprador, supongamos que el precio era 100, entonces se le dice, mire, se van a pagar de esos 100, 50 ya, y 50 se destinan al escrow account que le vamos liberando gradualmente según si se van o no reteniendo saldos por un evento indemnizable. Y eso es perfectamente posible y no es un ajuste de precio porque no es que el precio esté variando, es que usted está ofreciendo un mecanismo de respaldo frente a la indemnidad de que se trata. Y es usual. No genera... Entonces, sí hace parte de la indemnidad especial. ¿Y el Hace... fiducia tiene las instrucciones automáticamente de pagarlas? Sí, entonces no es una forma de indemnidad, la indemnidad es el pacto de arriba, sino que es un mecanismo para garantizar el pago de la indemnidad, para ser más preciso. No es propiamente una indemnidad, sino un mecanismo para garantizar el pago de la indemnidad. Y se prevé en el contrato de fiducia usualmente dos temas. Primero, que la fiducia retiene el saldo si llega a haber una reclamación, porque no siempre la reclamación implica ya la pérdida. Usted puede ver, por ejemplo, que el proceso para multar arranca hoy, pero hoy todavía no hay una multa. Entonces usted manda una notificación para que la fiduciaria retenga el saldo. Y si llega a haber pérdida a futuro, ya no solo lo retiene, sino que lo descuenta y se lo manda al comprador. Muchas gracias, doctor. Con gusto. Bueno, Sergio, pues ya no veo manos Yo levantadas. tengo una pregunta chiquita sobre un punto en concreto y es respecto a la cláusula penal. Si realmente las partes lo que buscan es una estimación anticipada del valor, ¿cómo pueden evitar que esto caiga dentro de la normativa de la cláusula penal y que les sean aplicables por ende esas reglas? Si lo que buscan es precisamente una estimación anticipada del valor dentro del pacto de indemnidad, o es definitivamente imposible. Yo creo que las partes mismas podrían decir que la función de esa cláusula no es la de cumplir como cláusula penal, pero ahí el riesgo es alto porque todos sabemos que hay un principio de realidad sobre manifestación. Podemos decir que una cosa es, pero realmente será lo que es, no lo que las partes digan que es. Entonces creo que yo me curaría en salud y si lo estoy haciendo así, igual preveo lo usual de una cláusula penal para evitarme el riesgo. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, ahora sí, no sé si haya más preguntas. Creo que no. Entonces, pues Sergio, muchísimas gracias de nuevo. Ojalá sea la primera de muchas. Bueno, a los participantes, muchas gracias por estar acá. Los invitamos a seguir nuestros eventos y a leer nuestros blogs, seguirnos en redes sociales. Y bueno, pues que tengan una buena noche y gracias por venir. Gracias a ustedes, muy amables. Que estén muy bien y feliz noche. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén bien.